mucho gusto. Ya empezamos entonces. Vamos a dar acceso a Paulina y a Camila que están llegando. Yo creo que ahí ya estamos para comenzar. Esperemos que lleguen. Bien. Ya estamos. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos acá en la segunda sesión del taller de ecología. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura 2022. Y estamos entonces con Sadi Jorquera, que va a comenzar la sesión. Ya, Así que genial. le doy la palabra a Sadi para que pueda comenzar. Ahí viene llegando Rubén también, así que ya tenemos un grupo importante. Considerado, sí. Bueno, hola a todas, todos, mucho gusto. Estaba ahí viendo el César, se había conectado anteriormente, Rubén también en el primer módulo. Creo que Paulina y Carolina también estuvieron en el último, en el primero. ¿Ya? Saludamos a María Isabel Fuentes, a Camila, que parece que es Camila Rosales. Si no es así, bienvenida también la Camila. Bueno, presentarme, soy Sadi Jorquera, soy de profesión trabajadora social, soy vocera de una organización llamada Libres de Alta Tensión, y desde esa tónica de vocerías también represento la covocería de la campaña Chao los Rulos, campaña provincial que le dio frente a la caída de la termoeléctrica Los Rulos, acá en la quinta región, que pretendía instalarse en el sector rural de Limache, donde yo pertenezco y donde también habito hace unos par de años. Como les decía, el ISRA nos acompañaba también Omar Cataldo, compañero también de militancia en la lucha medioambiental, que estuvo en el primer módulo. Va a llegar un poquito más tarde ya por temas de trabajo. Yo entiendo que me imagino que todos y todas debemos estar saliendo de algunas cosas de los estudios, de los trabajos remunerados. Así que les agradezco también por la presencia, por el interés también que tenemos en frente a la ecología, ¿no? Y la defensa del medio ambiente, los ecosistemas y los territorios también en lucha. Bueno, en realidad, primeramente mencionarles que este es nuestro segundo módulo de ecología que nos invita Librería en el Blanco. Es un taller que tiene por lo menos 5 módulos, ¿cierto? Este es el segundo de nuestro módulo, y hacer una pequeña síntesis un poquito de lo que hicimos en la primera clase o en el primer módulo, más que nada una presentación de dónde vienen todas y todos. Vamos a dar una repasada a eso también actualmente, porque tenemos compitas que se integraron ahora, ¿ya? Bueno, más que nada hicimos un poquito un recorrido como histórico en realidad sobre el cuidado de los ecosistemas o de la ecología propiamente tal a lo largo de la historia de la humanidad o desde nuestra visión, ¿no? Posteriormente a eso, entregamos nuestra postura en cómo vemos la ecología. Nuestra postura es la ecología política, ¿ya? La ecología desde una postura de repensar nuevas relaciones que los seres humanos deberíamos tener con nuestros ecosistemas, con el medio ambiente, considerándolo uno a la par, pero también posicionándonos desde una postura antineoliberal, anticapitalista, entendiendo de que uno de los grandes cánceres que estamos en esta crisis climática es a propósito también de la explotación de los bienes naturales comunitarios, ¿ya? En ese sentido, bueno, igual referirles que este es un espacio donde se respetan los pronombres, ¿ya? Un espacio donde yo me considero feminista, por tanto también respetar las palabras de cada uno, evitando los micromachismos dentro de las referencias que podamos hacer cada uno, ¿ya? Por eso mismo vamos a hacer una dinámica, ahí sugería igual por el ISRA que nos gustó bastante con Omar, que es presentarnos, pero a través de una dinámica. Actualmente tenemos, justo llegó Omar, para que se presente también, por acá.
Ahí está Omar. Hola. Bueno, Omar, como les decía, es nuestro compañero acá de otra organización medioambiental, geógrafo también y un poquito más del área técnica de este curso, ¿ya? Como les decía, continuar con un poco las presentaciones. Bueno, a César, a Rubén ya les conocimos, creo que Paulina también, pero igualmente me gustaría que se presentase María Isabel, Carolina, porque recuerdo que Carolina se quiso presentar y se cayó, así que igual es importante que te puedas presentar. Y Camila Rosales también, que compañera acá de lucha de Limache también, saludarte. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a compartir pantalla. Acá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Ya, genial. Súper. Bueno, presentación, ahí pusimos en realidad el logo de nuestra organización de Niños de Alta Tensión, porque así me represento, soy parte de aquello y desde esa postura vamos a exponer, ¿ya? Como les decía, este es el segundo módulo que lo pudimos definir, o en realidad el objetivo es contextualizar y analizar la evolución de los conflictos socioambientales frente a la institucionalidad chilena, cómo vamos viendo los conflictos ambientales y cómo van también transformándose un poco también el área como leguleya que nos va regulando a nivel estatal, ¿ya? Cuáles son los nuevos críticos, ¿cierto? Cuáles son lo positivo que tenemos en esta institucionalidad, aunque cuesta un poquito verlo, también creo que hay que ser siempre autocríticos y críticos frente a los procesos institucionales, ¿ya? Bueno, ahí está la estructura, presentación, nivelación conceptual, que es a propósito de bueno, en realidad como la presentación que van a hacer cada uno, repaso histórico e institucional de los conflictos socioambientales, como les decía, y a propósito de lo institucional, mostrarles un poco, para quien no sepa, la revisión de la página del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, y que ahí vamos a tener una pequeña emisión para la próxima semana, ¿ya? Entonces, la presentación y nivelación conceptual. En realidad, lo que ustedes ven en amarillo, los participantes de este taller en el primer módulo eligieron estos conceptos en amarillo y en realidad se presentaron, eligieron ese concepto y explicaron con sus propias palabras. No es necesario de que exista una conceptualización técnica de lo que entienden, sino más bien si les llama la atención o no uno de estos conceptos para que lo puedan expresar, porque ahí vamos viendo también la nivelación que vamos teniendo con algunos conceptos que sí o sí en la lucha medioambiental y en realidad como en el aprendizaje y educación ambiental está siempre y está latente, ¿ya? Entonces vamos a empezar por María Isabel Fuentes. Todo bien si no quieren encender sus cámaras, pero siempre ojalá como para presentarse, ahí puedan encender sus cámaras como para darle rostro a sus voces. Preséntate, María Isabel, e igualmente elige un concepto de lo que puedas entender. Bueno, me veo, hola, buenas Hola. tardes. Bueno, lamentablemente no pude estar, lo siento mucho, pero está realmente en la siguiente, así que también estoy trabajando, vengo a La Vega, así que, bueno, haré lo posible. Bueno, mi nombre es María Isabel Fuentes, tengo 25 años, soy profesora de lenguaje, llevo poquito así ejerciendo, así que aprendiendo la verdad. Y bueno, un concepto. Bueno, varios me llaman la atención, otros como que no los cacho tanto, así como tecnocracia, pero creo que voy a elegir ecocidio, que me parece que como tú creo dijiste algo bien parecido, que ahora con el tema del capitalismo estamos como llevando al suicidio, a la destrucción realmente de la naturaleza, y bueno, es algo que me interesa o me gustaría también levantar como desde mi propia persona y, no sé, individua de la sociedad. Y ya que igual no conozco tanto como quisiera hacer. Y bueno, eso, no sé qué más hay Ya, que decir. para recordar un poco cómo era la dinámica, la idea eran creo que 2 conceptos por persona y además tratar de evitar que sean de los que ya conversamos la sesión anterior. Ah, Ya, ok, ok, ok. ecocidio era uno de los que Sí, están en amarillo.
Los amarillos no, pero está bien, está Está bien. bien, lo podemos retomar. Pero Ya, ya, elige ya. otro además para que puedan los chiquillos. Bueno, la idea es que los trates de definir tú qué crees que es, más o menos cómo lo entiendes, y luego lo precisamos Ah, ok, más ok. técnicamente. ¿Ya? Ya, bueno, voy a elegir la colonialidad, que, bueno, me Perfecto. parece que viene de colonia, de colonos también, y me imagino de todo el proceso que hubo de colonización dentro de América y todo lo que, bueno, podríamos decir repercute hasta el día de hoy, como, bueno, no sé, esclavitud o trabajo, incluso explotación laboral, y también el robo de toda la naturaleza o recursos naturales que saquearon de América. Y bueno, el de abajo también así como inmediato el centro-periferia, que me imagino la periferia es como algo marginal, algo que está fuera del centro, pero ahí como es la combinación con centro, me imagino que debe ser como tratar de relacionar el centro con la periferia o hacer algún tipo de nexo, conexión, como es lo que me suena un poco o me hace Bacán. sentido. Sí, bacán. Súper. Eso. Súper. Muchas gracias. Sí, sí, igual tiene, por ejemplo, la colonialidad, claro, igual es como un paradigma o en realidad es como un concepto desde el pensamiento crítico, ¿no? Como eh, desde los colonialismos, ¿cierto? O en realidad cómo vemos el colonialismo en la cotidianidad de América Latina, de Abya Yala también, es un concepto profundamente ecologista, profundamente crítico ante un modelo imperialista, neoliberal, ¿cierto? Y centro-periferia, ahí, bueno, yo también tengo un poco como centro-periferia, se me vienen muchas cosas en la cabeza, como por ejemplo especulación inmobiliaria, que tiene relación con centro-periferia, como por ejemplo las formas o el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad, ¿cierto? Que también tiene relación de cómo pensamos una ciudad para que sea amistosa con el medio ambiente o en realidad sea integrativa con el medio ambiente. Ahora, estos conceptos en términos más técnicos, es Omar aquí también que tiene como un poquito más de experiencia de aquello, pero todos los conceptos que ustedes digan o las ideas que ustedes digan no hay ninguna errónea, sino más bien cómo vamos entendiendo también el ecologismo político. ¿Ya? Muchas gracias, María Isabel. Vamos por la Camila Rosales. Hola, Camila. Ya, ahí antes que parta Camila, para ir recordando, por ejemplo, la semana pasada hablamos del ciclo hidrosocial, ese ahí no hay que, nos lo pusieron en amarillo, Ah, y oh, también, bueno, y el de colonialidad y centro-periferia, claro, como dice la Sadi, son dos conceptos bien, digamos, hermanados dentro de la teoría crítica en general, la teoría política crítica, y también la repercusión que tiene esto, podríamos profundizar un poquito en el tema socioambiental. ¿Qué pasa? Porque claro, la colonialidad tiene que ver con esta relación de subordinación, podríamos decir, de unas sociedades sobre otras, ¿ya? Hay una subordinación que va en todo sentido, cultural, económico, territorial, digamos, de soberanía. Y también es que esta relación tiende a generar digamos, geopolíticamente, estas relaciones de un centro productivo y una periferia, digamos, que aporta los recursos, digámoslo así, recursos, porque dentro de esa teoría es así, los recursos naturales digamos, para la producción de esos bienes, ¿ya? Entonces, si pudieran ahí profundizar un poquito cuál es el impacto socioambiental de esta dinámica para asimilarlo digamos, al tema del taller. Sí, Y yo eso, antes de darle el paso a la Camila. eh, quizá un poco como eh, siendo como majadero con lo que tú mismo dices, Israel, justamente la colonialidad y el centro periferia son bien hermanables, como decías, sobre todo, y lo que vimos en la clase anterior, que era como la historia de América Latina, ¿cierto? Que ahí como que se entronca, digamos, se pueden relacionar estos conceptos, que debido a al extractivismo que se genera en América Latina, como una periferia global que lleva, desde el cual se extraen los recursos hacia un centro global, que sería Europa, Estados Unidos. Entonces, esa visión y la colonialidad como
una visión de seres inferiores tanto a los pueblos originarios como a la naturaleza misma, Claro. donde se genera una relación sujeto-objeto. En este caso, el sujeto, el hombre blanco, y el objeto, los pueblos originarios y su respectivo ecosistema. Entonces ahí está un poco representado ecológicamente cómo estos conceptos tienen un impacto eh, ecosocial. Eso es un Sí, poco... oye, es súper interesante eso que dice Omar de pensarlo así también, porque dentro de la teoría más clásica es como, claro, son conceptos que se aplican a las sociedades humanas, pero también los podemos pensar en esta dinámica, digamos, ecosistémica, ¿no es cierto? Donde podemos pensar nosotros también cómo colonizamos no solamente a otras sociedades, sino que a otras especies también. Sí. Entonces ahí hay una relación en que estamos subordinando quizás de alguna manera a esos ecosistemas y no estamos permitiéndoles su desarrollo. Hoy estoy hablando mucho, pero es que están entrando hartas personas, así que súper bien. Ah, Están llegando, digamos, parece que estamos llenando el cartón, porque oye, llegó sí. aquí recién Charlina Ahumada, Leonardo Ortiz también está llegando, así que súper bien. Les comento a ellos que estamos haciendo una dinámica de presentación, entonces, bueno, la idea es que elijan algunos de los conceptos que están ahí en la pantalla compartida, que no están destacados, traten de definirlo y junto a eso presentarse a ustedes mismos, para que vayamos entonces conociéndonos y haciéndonos, digamos, de un vocabulario básico de este tema que estamos abordando en el taller. Si es que está llegando más gente, podría ser que sea un solo concepto, porque antes Sí, un eran dos concepto conceptos. nomás, un Sí, concepto. uno solo Sadi, y... tú Ya, que llevabas la... ahora dejemos hablar a la Cami, que Ya, está esperando ahora ese sí, tema. Camila, mil disculpas. No, tranqui. Hola a todos, mi nombre es Camila Rosales, tengo 23 años y bueno, habito en la zona de Limache. Soy estudiante de pedagogía y eso, no sé qué más puedo decir de mí. Y un concepto, voy a decir este concepto porque igual lo uso harto, pero no estoy tan segura de si lo uso correctamente. Pero es de crecimiento, que según lo entiendo yo es eh, como una crítica al crecimiento económico. Que yo siento que es como lo que nos inculcan desde siempre, así como que el crecimiento económico es como la meta a alcanzar en la vida. Y es como a donde tenemos que apuntar todo, a crecer, a obtener cosas. Y pienso que me lo estoy repitiendo constantemente a mí misma con la intención de quitarme como esas ideas que me han instaurado como del éxito también, como de apuntar a que el crecimiento económico es como ser exitoso en la vida, o el obtener cosas es ser exitoso. Entonces es como un concepto que estoy ahí teniendo siempre en mente. Sí, sí, no creo que estés tan equivocada, Cami, en realidad. Es así. Yo creo que no hay como más que agregarle al decrecimiento en realidad. O sea, como en simples palabras, en verdad. Claro. Como... Yo agregaría quizá una precisión de que más que, o sea, está bien decir crecimiento económico, pero yo creo que también apunta a un crecimiento productivo o una hiperproductividad, porque si lo aplicamos al tema socioambiental tiene que ver precisamente con el, digamos, el despilfarro, ¿no es cierto?, de los bienes comunes naturales, eh, en función de esta como, además de un sistema que distribuye desigualmente esa producción. Y entonces tiene que ver con, digamos, el decrecimiento tiene que ver quizás con descomprimir un poco ese sistema productivo para darle la posibilidad a los ecosistemas, digamos, que se puedan, digamos, desarrollar. ¿Ya? Sí, también se relaciona también como el volver a repensar el extractivismo o la explotación de los bienes naturales comunitarios, que son mal llamados recursos naturales, en el repensamiento en realidad que en realidad en algún minuto se van a acabar, ¿no? Por tanto, también es como hasta un concepto de producción urgente y un concepto de producción como...
del futuro, ¿no? Como desde la urgencia y desde la crisis climática tiene que ser así. O en realidad, bueno, claramente entendemos que un poco que la lógica como del modelo no aspira al decrecimiento, sino más bien como al extractivismo puramente. Pero también sabemos de que se nos vienen al menos 30 años que es obligatorio el decrecimiento, o si no se va a achicar ese rango por lo menos de recursos naturales en 15, más o menos. Entonces ahí vamos, bacán. Gracias, Cami. También estaba entrando los compis que estaban antes, que es el César, el Rubén, no les vamos a hacer, Claro. la Paulina no le vamos a hacer presentarse, pero los compañeros claramente están abiertos también a tomar palabras, Sí. pero nos gustaría Teníamos... que Leonardo, Charlyn, Tati y Tatiana pudiesen presentarse. Carolina creo que también nos ha presentado. Carolina, ¿empiezas tú? ¿Estás? Ahí está. No podía sacarlo. Voy a mostrar. Yo la verdad no conozco mucho estos términos. Uh-huh. Yo creo que el que está más cercano a lo que conozco es el biocentrismo, que es dejar de pensar como que el ser humano está al centro de todo y todo lo demás como que corresponde a lo que nosotros queramos, y reconocer que el biocentrismo, todo lo vivo tiene esa misma situación. Es como hay una figura donde el ser humano está arriba de toda la pirámide y eso, y el biocentrismo sería como esta misma imagen donde es un círculo, donde están ellos. Eso es como lo que podría saber. Bien. Gracias, Carolina. Carolina, ¿de qué lugar eres? De Santiago. Ah, bacán. Súper. Estamos como bien cubiertos, como hay norte, centro y sur. Genial. ¿Cuál es tu Gracias, interés, Carolina. Carolina, antes para saber cuál es tu motivación por estar acá en este taller? Mi motivación es poder ponerme un poco al día porque me parece que es sumamente urgente que entre todos sepamos de estas cosas. Ya no es como el tema de como algo que algunas personas puedan saber de estos temas, sino que todos debemos saber. Y yo trabajo un poco en educación, formando educadores. Entonces, mi interés tiene que ver un poco con eso, que esto no sea tan solo las palabras, o en este caso los conceptos que hablan solamente los profesores de biología o solamente los activistas, sino que tenemos que hacer que esto sea parte de nuestra vida. Entonces, para poder hacer eso, tengo que hacerlo parte de mi vida. Genial. Como internalizar también. Sí, genial. Bienvenida, Carolina. Bueno, pasamos a Tatiana. Hola. Hola, Tati. Hola, Tati. Ya, me tengo que presentar, ¿cierto? Es que no estaba desde el comienzo que me conecté, pero... Te tienes que presentar y elegir un concepto y exponerlo, en realidad, si es que lo entiendes o no también. Con tus propias palabras, no es necesario algo técnico. Ajá, ya, bueno, mi nombre es Tatiana Godoy, soy de Limache. Soy profesora de ciencias, biología principalmente, justamente. Y también, no sé si activista medioambiental, no sé si, no me gustan mucho los títulos, pero podría ser algo así. Sí, porque la verdad es que me intereso mucho en la protección y conservación de la naturaleza en general, con un énfasis en la fauna. Así es que, pero como la fauna depende de la naturaleza, por consiguiente siempre me aboco a tratar de preservar los espacios naturales. La otra pregunta era, ¿algún concepto de acá? ¿Elijo un concepto y lo defino? Sí, y que los conceptos que están en blanco, no en amarillo. Ya, chuta. Hoy, a ver. Ay, a ver, impacto ambiental puede ser. ¿Ya? Estaba como concentrada en otra cosa delante y mi mente ya a esta altura, mi neurona no funciona muy bien, pero impacto ambiental podría definirlo como
sinónimo de impacto, una alteración en un espacio, bueno, ambiental. Generalmente yo lo tomo como un espacio natural, ¿ya? Voy a remitirme a eso, porque podría ser también un espacio más bien artificial, más antropomórfico, pero lo voy a considerar como natural, una alteración en estos espacios que son nichos y son ambientes o hábitats de otras especies también. Entonces, bueno, obviamente se usa mucho en cuando uno hace un proyecto o hace alguna cosa que es humana y altera el ambiente de otros seres no humanos. Y eso para mí sería un impacto ambiental que se puede cuantificar y muchas cosas, pero yo diría que es una alteración en que debemos un poco ser respetuosos con los otros seres que habitan también, que tienen para mí entender el mismo derecho a habitar que nosotros los humanos. Genial. Sí, sí, está perfecto. Buena explicación. Bueno, solamente quizá, gracias Tati, ¿cómo estáis? Bien. Solamente quizá complementar, porque por ejemplo, ahí bueno, está en amarillo que se dijo la semana pasada, daño ambiental. Entonces uno podría llegar a pensar cuál es la diferencia, ¿cierto? Impacto y daño. No lo había visto. Sí. Y tiene que ver, bueno, se puso ahí como algo más o menos capcioso, porque ya tiene que ver un poco con la institucionalidad igual, que se va a explicar hoy día. Pero súper más desde lo técnico, en el fondo, el impacto ambiental, desde cómo se entiende la norma, se puede entender, por ejemplo, un impacto negativo o positivo. Entonces también ahí el concepto, yo creo que lo que tú dices, alteración, está súper bien, pero en el fondo pensar de que esta alteración también pudiera llegar a generar algún tipo de beneficio a los ecosistemas, también es algo que el impacto también lleva adentro. Eso es algo interesante. Y el daño tiene que ver cuando, bueno, se supone que el Servicio de Evaluación Ambiental estudia que los proyectos que ingresan deban, cuáles son sus impactos, si es negativo o positivo, y en qué aspectos. Y esos aspectos también pueden incluir, por ejemplo, impacto a comunidades. Por ejemplo, los embalses tienen mucho reasentamiento, y eso es un impacto negativo, pero que se entiende dentro de lo ambiental como dentro de una como comunidad o dentro de una población, el ambiente humano. Entonces, el impacto en ese sentido también es súper amplio como concepto en lo institucional. Y el daño es cuando se generan los RCA, se llaman, que son las aprobaciones ambientales de la institucionalidad. Si es que una empresa o un proyecto incumple ese RCA, es cuando incurre en daño. Solamente como para afrontar un poco lo que se nos viene, que es la parte más legislativa, pero para desde ya un poco explicar también la diferencia de estos conceptos. Súper. Me falta Charlene y Leonardo. Charlene, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿se escucha? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ya, bacán. Voy a prender la cámara un ratito, pero estoy un poco desaliñada, así que... A esta Porque hora vengo estamos todos recién, desaliñados. sí, Veníamos todos vengo desaliñados. recién recuperándome de dar la prueba de admisión a la universidad, así que Aguante. Ánimo, ánimo, ánimo. sí. Sí, mucho ánimo con esa cosa. Bueno, me presento. Antes yo solía presentarme como estudiante secundaria, pero lamentablemente acabo de salir de cuarto medio, así que ya no soy estudiante. Soy como una especie de transición hacia la educación superior. Vivo en Illapel, en la provincia del Chuapa, en la región de Coquimbo. Y vi que estaban comentando sobre las motivaciones para entrar al taller y en mi caso es profundizar un poco más mis conocimientos en relación al ecologismo y para que me ayude a ser una mejor activista ambiental y para tener más herramientas para poder defender mi territorio. Charlene, ¿podrías decirnos si es que existe en tu zona algún conflicto específico en el que tú estés como, digamos, que te preocupe o que te motive Un también a... montón. ¿Cómo cuál? Bueno, en mi caso,
todo empezó porque mi familia es de la zona rural, de acá de Illapel, y las comunidades rurales de acá de la zona se ven muy afectadas por las empresas mineras. Últimamente hemos visto muchos proyectos de megaminería que se están asentando en esa zona, entonces como que eso despertó algo dentro de mí. Yo desde pequeña sí que he estado metida en lo que es activismo ambiental, específicamente en cambio climático, pero antes a mí me costaba mucho enfocarlo como en mi territorio, sino que todo lo veía más globalizado y lo veía hacia afuera. Y después cuando me di cuenta de que había un proyecto de mega minería que estaba afectando directamente mi zona donde yo crecí cuando era niña, la zona de mis antepasados y también toda la fauna y la flora que existe en ese lugar, como que ingresé más al activismo ambiental. Gracias. Bacán. Un concepto. Charlene, Un ¿algún concepto. Ya, Tom. A ver, los que no están en amarillo, ¿no? Ajá. Sí, derechos de la naturaleza, tal vez, creo que sé un poquito más de eso. Recuerdo que me leí un libro que habla justamente de los derechos de la naturaleza y de la ética ambiental. Y tengo entendido que se relaciona con dotar a la naturaleza de ciertos derechos. Así como nosotros tenemos derechos, el medio natural igual tendría que tener ciertos derechos para que se pueda proteger. Y esos derechos tienen que ser intrínsecos al valor del medio. Súper. Sí, Súper. Muy bien. Sí. Yo puedo hacer una breve precisión para conectarlo justamente con el concepto que acaba de elegir Charlene y que tiene que ver con el que eligió Camila, que era el del biocentrismo, para hacer la precisión, porque ella lo definió un poco como la centralidad que se le dan a las personas, ¿ya? Y cuando es lo contrario, porque el concepto que da la centralidad, digamos, sobre el ser humano es el antropocentrismo, ¿ya? Y el biocentrismo digamos, representa precisamente este cambio de paradigma donde se abre, digamos, la centralidad, digamos, de la reflexión no solamente al ser humano, sino que a todos a los seres vivos en general, ¿ya? Entonces, ya no, digamos, se comienza a pensar más de una forma más de ecosistema y no tanto, digamos, solo el ser humano, ¿ya? Porque digamos que ese concepto fue muy útil cuando se acabó, digamos, la Edad Media, cuando la centralidad era Dios, ¿no es cierto? Y ahora cambiamos para que el ser humano con todas las reflexiones y su capacidad crítica y científica, pero también ese concepto se ha ido, digamos, deteriorando y, digamos, ha llegado a su fase, por decirlo así, más eh, como decadente, ¿no es cierto?, en que nos olvidamos también de lo que nos rodea. Y el biocentrismo representa este cambio de paradigma en que nos abrimos entonces a reconocer la importancia del ambiente y de todos los seres vivos que nos rodean. Y ahí entronca eso entonces con el de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Porque entonces, igual que las personas, esos otros seres vivos también tienen derechos, ¿ya? Desde el biocentrismo entonces se aterriza ese reconocimiento del derecho digamos, de todos los seres vivos y de la naturaleza en general. Eso. Sí, también, solo para complementar, aquí todos los conceptos, si se dan cuenta, están súper interrelacionados. Por algo están algunos medio repetidos, pues, como decía, daño ambiental, impacto ambiental, justamente para empezar a dar estas discusiones. En ese sentido, mencionar de que también se relaciona, por ejemplo, con el tema de la colonialidad, porque los derechos de la naturaleza son profundamente coloniales, pensando en que nacen en la Constitución, en el ejercicio constituyente en Ecuador, ¿cierto? Ahí es donde digamos, se inaugura la idea de los derechos de la naturaleza, que finalmente viene por parte de las demandas de los pueblos originarios en Ecuador. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido se convierte en un concepto poderoso en la idea de que los pueblos originarios ven a la naturaleza como su medio de vida? Entonces, si la naturaleza tiene derechos, eso implica que ellos van a poder vivir. Así de simple. Es como una lógica totalmente distinta a la lógica occidental, ¿cierto? Y a la lógica eh, finalmente europea, ¿cierto? Globalizada, entonces colonial. Entonces, es muy importante entender de cómo este concepto nace de una visión, ¿cierto? De una como visión originaria y latinoamericana, profundamente latinoamericana. Entonces, eso también
hacer el nexo con colonialidad. Súper. Vamos a seguir porque ya estamos... Ya leo. Sí, queda harto, así que Leonardo Ortiz. Bienvenido, preséntese. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Hola, Leo. Hola, Leo. ¿Me ven? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Leonardo Ortiz, soy de Limache hace 22 años y soy ingeniero en bioprocesos. Mi concepto fue ruptura metabólica, porque metabólica me recuerda a las clases de biocatálisis y de bioquímica, que tiene como por concepto definirse que son, ¿cómo se llama? Son cambios químicos que se presentan en la célula o en el organismo, en donde donde se separan dos, en el catabolismo y en el anabolismo. En el catabolismo es donde se degradan ciertas sustancias para poder obtener energía. Y el anabolismo se requiere energía para sintetizar ciertas proteínas o ciertos compuestos dentro de la célula para que puedan estar bien, así en términos generales. Y bueno, yo lo elegí aparte que metabólico, lo puedo asimilar un poco más con mi carrera. También lo puedo asociar con la ruptura metabólica, que en este caso, si lo llevamos a nivel más macro, si podríamos ver como grupos de trabajo que se hacen con conciencia ambiental, en donde se sintetizan ciertas estrategias para poder resolver causas medioambientales. Y cuando se genera una ruptura es porque hay alguien o hay algo que está interviniendo y que no deja que estas cosas tomen su dirección original. A eso por eso es que quise agarrar como ese concepto, porque sé que esto igual como que se lleva como a algo un poco más macro, algo más social también. Entonces, yo lo tomo como por ese lado porque sé que hay siempre actores políticos donde intervienen en estos desarrollos que son buenos para la célula o buenos para nuestra organización, que somos como un organismo al final y al cabo, para poder llevar a cabo bien esta dirección medioambiental. Y cuando hay una ruptura, siempre hay alguien detrás ahí deteniendo como estas cosas. Bueno, eso. Sí, súper interesante, porque claro, bueno, es como que la sociedad en el fondo invita a la naturaleza y a la célula, al proceso celular. Y es súper interesante en verdad lo que tú dices, lo rescato harto, ¿cierto? Porque, bueno, este concepto de ruptura metabólica lo hablamos un poco en la clase pasada, no lo taché, pero es un concepto que acuñó Marx, lo hablábamos la semana pasada, Karl Marx, en el Capital, que justamente tiene que ver con cuando el humano se separa de la tierra y la ve como un medio de producción, que es como la teoría económica de Marx. Y hablábamos, porque es interesante cómo en su momento ya él, desde lo económico, empezaba a ver un conflicto ambiental o cómo teorizaba al respecto. Pero es súper interesante que, claro, o sea, finalmente va en la línea de la separación de la naturaleza con el humano y cómo la naturaleza empieza a ser vista como un artefacto, ¿cierto?, para producir. Y justamente tiene que ver con lo que tú dices, o sea, cómo dejamos de ver vivir una vida orgánica a algo totalmente artificial. Y se relaciona con lo que tú hablas del fondo, los actores sociales y cómo ven, ¿cierto?, la naturaleza. Y yo solamente, había un concepto que se me olvidó agregar, que se llama biomímesis, que tiene un poco que ver con esto, que en el fondo es cuando, por ejemplo, esa típica imagen de una célula y contrastado como con una supernova, que son como
como parecido, tiene que ver con eso. Y aquí tiene que ver, es parecido, como la sociedad imita a la célula, podría ser una especie de biomimesis, biomimética. Eso. Bien. Súper. No sé si alguien más quisiese referir alguna otra. Bueno, ahí saludar a Rubén nuevamente, a César, que son asistentes del primer módulo, que también pasaron lo mismo. Rubén y César también son, y Paulina, Rubén y César son profes, Paulina también bien interesada también desde el ecofeminismo, ¿cierto? Así que vamos a empezar con la segunda patita. Hola Rubén, ahí te vemos. Hola. Hola, ¿cómo están? Ya Muy atento bien. escuchando. Genial. Súper. Bueno, vamos a pasar al otro. Bueno, vamos a empezar por ti. Bueno, ahí lo ven todos, todas. Vamos a checar esto. Bueno, como les había dicho, vamos a hacer un pequeño repaso. Hicimos el repaso como histórico anteriormente, como a lo macro, ¿cierto? A nivel como general, pero vamos a hacer un pequeño repaso histórico de los conflictos ambientales que tienen relación con la modificación institucional que acoge en realidad las demandas o en realidad como el espacio medioambiental en Chile, ¿ya? Eso, ahí tú avanzas con eso y... Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. La verdad es que igual traté de condensar harta información, así que voy a tratar de ser sintético. Bueno, partir entonces, en este caso, desde la mitad del siglo XX, en este caso, en adelante, que es como la comparación desde ya cuando de lleno no tenemos institucionalidad ambiental al día de hoy, ¿cierto? Donde ya tenemos un tema ambiental posicionado en Chile. Entonces, partir, por ejemplo, señalando, cuando no tenemos institucionalidad ambiental, tenemos en Chile frases como esta, se las voy a leer. Dice, los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podría instalar la fundación en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. El Mercurio del Paraíso, 17 de julio de 1957. Esto corresponde al momento en que se estaba definiendo dónde poner la fundición Ventanas, ¿cierto? Esta tenía distintas, me parece que como alternativas, estaba la posibilidad de ponerla en Los Vilos, me parece, en Laguna Verde y en Puchuncaví Quintero, y finalmente se decidió poner en Puchuncaví. Es decir, que vemos que el Estado fue promotor, ¿cierto?, de la zona de sacrificio ya en esos tiempos, porque justamente carecíamos de una institucionalidad que velara por finalmente la vida tanto de la naturaleza como de las comunidades. Y vemos cómo eso es prácticamente un discurso que el mismo Estado acoge y habla de sacrificio ya en esa época. Y esta es una captura de un documental que está en YouTube, se lo pueden buscar, se llama Luces en el Sacrificio. Es un documental autogestionado de la zona de sacrificio, que se lo recomendamos. Y acá se ve un libro, no sé si ustedes estarán en el blanco, pero es un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que es de una británica, Rachel Carson, que se dice que es como el libro precursor del ecologismo en el mundo. En este caso el ecologismo como movimiento político, ya de defensa ecológica. La ecología existía como rama de la biología y de la química, pero no como un movimiento social. Entonces, este libro habla, de aquí, por así decirlo, nace el ecologismo como movimiento político. Luego, ya entrado en la mitad del siglo XX, tenemos, la segunda mitad del siglo XX, tenemos este concepto de desarrollo sostenible que también tiene sus adherentes y sus resquemores, pero es un concepto que en el fondo introduce la idea de desarrollo sostenible en un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, ¿ya? Que esto nace en el informe de Brundtland por la ONU en el 87, y ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Porque en el fondo esto hace un poco viable o vinculante que los estados empiezan a generar una institucionalidad ambiental, ¿ya? O sea, de aquí en adelante empezamos a ver que ya se empieza como a forzar a los estados a que creen ministerios de medio ambiente y empiecen a interesarse en el tema. O sea, yo creo que igual siempre hay que ser crítico respecto de cualquier tipo de institucionalidad, pero aquí vemos una primera atisbo de lo que es ya la institucionalidad
cómo esto permea los estados. Y luego, de aquí en adelante, vamos a empezar a hablar por décadas. En este caso, la década de los 90 en Chile. Ya tenemos la creación de la CONAMA, que es la Comisión Nacional de Medio Ambiente, del loguito, que, bueno, aquí aparece un poco su funcionalidad en ese entonces, en el año 94, a través de la ley 19.300, que era una estructura interministerial, una comisión, es coordinadora, preponderantemente político, tiene una fiscalización, pero muy, muy débil en ese entonces, y es dispersa, es muy, muy dispersa. Entonces, como tal, fue un organismo que nunca dio abasto, siempre estuvo muy colapsado y totalmente dependiente de las negociaciones políticas, porque finalmente bueno, al día de hoy se sigue manteniendo eso, pero finalmente estaba totalmente abordado desde lo político en cuanto a la decisión de dónde se instalaban los proyectos y quién los instalaba. Y también en esta época en Chile empiezan a emerger las primeras investigaciones académicas desde lo socioambiental. Tenemos les recomiendo que lean este artículo, se llama Las chimeneas y los bailes chinos de Puchuncaví, de Sabatini, que esto fue del año, me parece, 97, por ahí 96. Yo no sé si todos conocen los bailes chinos, me parece que por la zona de Coquimbo, allá en Illapel, los compañeros de Illapel, puede que lo conozcan. Son manifestaciones populares de religiosidad, y en este caso Sabatini los entrevistó, y es muy interesante cómo hace el vínculo entre la religiosidad popular, la organización de estos bailes y la desesperanza que tienen respecto de la zona de sacrificio. Es muy, muy interesante. Ese artículo tiene 8 hojas, es muy rápido de leer, muy, muy agradable de leer, y yo diría que el día de hoy sigue siendo muy paradigmático lo que habla ahí, que tiene que ver finalmente con las decisiones, la toma de decisiones finalmente, y la soberanía que tienen los territorios. Luego, ya pasando a la década de los 2000, tenemos un conflicto que es muy importante en Chile, que no sé si todos lo conocen, pero el conflicto de la bahía de Mewin contra el ducto de Celco y la contaminación en el río Cruces. En resumen, voy a tratar de hacerlo corto. Estaba esta celulosa, de una forestal, Celco, que quería, en este caso, desde donde se encontraba emplazada, en el río Cruces, que eso se encuentra al norte de Valdivia, instalar un ducto para tirar sus residuos de minerales a la bahía de Mewin. En este caso, la bahía de Mewin no era cualquier lugar, era una caleta de pescadores de comunidades lasquenche, es decir, de pueblo originario mapuche, de la zona del mar, que lo que hablábamos, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, ellos cuando supieron de que querían tirar desperdicios en el mar, una comunidad que vive del mar, obviamente se negaron, ellos prácticamente cerraron la ciudad, ¿cierto? Lo que se ve acá, esta imagen. Todo el pueblo se negó a que Celco llegara con ingenieros, llegara con los estudios de impacto ambiental. De lleno no participaron en las reuniones de participación ciudadana ni nada. E incluso cuando la empresa iba a hacer los muestreos de la bahía para asimilar cuánto iba a ser la contaminación, ¿cierto? Y que estén bajo la norma, hacían como esta especie de barricadas en el mar y hacían turnos y no dejaron que llegaran ningún especialista a hacer ningún tipo de levantamiento de información. O sea, y esto fue un escándalo, digamos, a nivel país. Finalmente, hasta el día de hoy, ese ducto no se ha puesto, llevan 25 años luchando. Finalmente lo que hicieron es que la zona marítima la declararon como una zona de manejo de pueblo originario, y hasta el día de hoy ese ducto no se ha podido instalar. ¿Y qué hicieron finalmente en ese momento, en 2004, estaba el gobierno de Frey? Finalmente le dieron visto bueno nomás al proyecto y lo instalaron, y los desperdicios los tiraban directamente en el río Cruces. ¿Ya? Y ahí es donde vemos, no sé si todos se acuerdan, el tema de la muerte de los cisnes de cuello negro en el río, que también fue una vergüenza nacional, cómo finalmente todo llegaba al humedal del río Cruces y hubo una muerte masiva de estos cisnes, que son una especie protegida.
Y ahí vemos manifestaciones en Valdivia en ese entonces. Esto que finalmente gatilló la primera gran reforma ambiental, que es la ley 20.417. Aquí hay un resumen, que finalmente es como la que da mayores, bueno, quizás siempre uno desde lo ambiental, desde el activismo puede decir que nunca es suficiente, pero crea cosas, por ejemplo, que al día de hoy uno considera que es como mínimo. El Ministerio de Medio Ambiente se crea a través de esa ley, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Es decir, que las mismas atribuciones que tenía la CONAMA en distintos organismos. Aquí un poco se ve el esquema de cómo funciona. Y esto es súper relevante. En el fondo, la Superintendencia de Medio Ambiente, por ejemplo, es la que fiscaliza, que es un órgano distinto al que evalúa. Ya, en el fondo, para que se entienda un poco la importancia, que es un paso igual bastante necesario finalmente. La CONAMA no daba abasto en su momento y esto un poco empieza a generar una institucionalidad ambiental un poco más robusta. Entonces, desde la década del 2010, perdón, en adelante, ya vemos procesos de cómo ya la institucionalidad ambiental empieza a ser forzada desde distintos ámbitos, desde lo político hasta desde lo social, sobre todo por la irrupción de grandes movimientos sociales en el país. Yo creo que de aquí en adelante como que no hubo vuelta atrás. Y aquí yo siento que, por ejemplo, el tema de Celco, de Mewin, fue como los pingüinos, como el precursor, como los que estaban en punta de lanza. Y luego en 2010, ¿cierto? Vinieron todos estos movimientos que dieron un nuevo vuelco, un nuevo giro al tema socioambiental en Chile. Tenemos, por ejemplo, Hidroaicén, que fue totalmente un movimiento a nivel nacional, ¿cierto? Vimos que el tema ambiental se posicionó, vimos con Hidroaicén, vimos cómo Piñera, por ejemplo, empezó a descender en su aprobación, que venía como de los mineros, venía súper bien Piñera, pero por Hidroaicén, con la intencionalidad de aprobarlo, se fue a pique. Y finalmente Hidroaicén fue rechazado por la presión social. Entonces, aquí fue donde vimos cómo, y yo creo que los movimientos como nosotros, más desde los territorios, vimos que era posible bajar estos proyectos a través de las manifestaciones. Y empezó a haber un proceso de aprendizaje social muy, muy importante. ¿Ya? Y desde ahí yo creo que también la organización, los territorios, la organización de base, fue dando frutos. ¿Ya? El otro que tenemos importante es Pascualama. Aquí también tenemos procesos importantes. Tenemos como una comunidad de altoandina de Huasco empezó a asimilarse como diaguita, y desde esa visión, como esa etnogénesis se llama el proceso, comienzan a tener esta lucha contra Pascualama. Y tenemos el caso del movimiento de los glaciares, de los glaciaretes altos. Esa imagen es brutal, ¿cierto? Como querían mover glaciares con máquinas para hacer su faena minera. Esto gatilló obviamente un escándalo, yo diría, mundial, ¿cierto? Y desencadenó, por ejemplo, la aprobación de una ley de glaciares. Entonces vemos cómo los hechos, lamentablemente, ¿cierto?, de este tipo, van desencadenando protección ambiental. Y finalmente, uno de los hitos importantes de Pascualama es que se le cursó, a Pascualama se le cursó la multa más alta en Chile, a una empresa. Esto no deja de ser relevante. Lo ideal, ¿cierto?, es que se haya ido a la cárcel, creo yo, esos empresarios. Pero por lo menos tenemos un precedente de que Pascualama fue la boleta más cara en Chile. Bueno, estas campiches me lo voy a saltar para avanzar. Y bueno, en la década actual, 2020, tenemos, a pesar de que solamente llevábamos 2 años de 2020, interesantemente tenemos varios procesos, varios elementos que han pasado en estos solamente 2 años que no hay que dejar de ver. En primer lugar, tenemos la ley de humedales urbanos, que, un poco retomando a lo que dije anteriormente, se empezó a generar mucha organización ambiental de base, y muchas organizaciones de base se empezaron a tomar de esta ley para empezar a proteger estas zonas de humedales en las ciudades. De hecho, dicho sea de paso, algunos de los que están presentes, ¿cierto? Tatiana, Leonardo, Camila, formamos parte, yo también me incluyo, formamos parte de una ONG que estamos protegiendo los humedales de Limache.
Entonces, sí hay creo yo, un aprovechamiento de parte de o más que aprovechamiento, es lo que debería ser, ¿cierto? De cómo nos tomamos de estas políticas públicas para empezar a proteger desde lo local estos espacios. Después, otro hecho relevante, tenemos Dominga, que lo quise dejar acá porque Dominga venía arrastrándose hace rato. Teníamos Barrancones, un proyecto que se quería instalar en esa zona. Piñera, cuando llegó, lo bajó, pero después nos enteramos por los Pandora Papers que lo bajó por un interés, ¿cierto?, de que quería que Dominga se pusiera. Y en el fondo tenemos también un hecho que no es menor, ¿cierto? Vemos cómo ya llegamos a una acusación constitucional contra un presidente desde un tema ambiental, ¿cierto? Eso es bastante relevante, ¿cierto?, a nivel país. Luego tenemos el cierre de Ventana, la jurisdicción de Ventana. Es bastante interesante, ¿cierto?, como haciendo este arco, esta historia. Partimos con la zona de sacrificio, ¿cierto?, con esta nota en Mercurio, que un poco inaugura la zona de sacrificio en Chile, y el día de hoy estamos asistiendo al cierre. Entonces, creo que es bastante, deja mucho que decir esta historia, ¿cierto?, que estamos contando actualmente. Tenemos la firma del Acuerdo de Escazú, que también institucionalmente podríamos decir que es bastante importante. Habla de democracia ambiental, un concepto que aglutina información, participación y justicia ambiental. Y como tal creo que hay que, sobre todo quienes estamos en activismo, tenemos que aprovechar harto este acuerdo, ¿ya? Y sobre todo también que hace una protección de los defensores ambientales. Hay que tenerlo ojo. Y finalmente, y esto no es por hacer ¿cómo decirlo?, llorar sobre la leche derramada, pero sí creo que la Constitución Política de la República de Chile del 2022, perdón, fue un ejercicio de los movimientos socioambientales en Chile por tratar de declarar o tratar de generar un marco para la defensa ambiental. Y nosotros, en una actividad que tuvimos donde unos abogados nos explicaron el tema ecológico, en el fondo, ¿qué significa ser un Estado ecológico? No es un mero eslogan, sino que responde a capas de protección que se les da a los bienes comunes. Obviamente, bueno, todos sabemos, ¿cierto?, salió rechazado, pero es importante, creo yo, este libro, ¿cierto?, no revisarlo de vez en cuando, ver la propuesta que había ahí desde lo ambiental, que nunca va a estar de más, creo yo, hacer una revisión. Eso respecto a la historia, al reposo histórico. No sé, chiquillos, chiquillas, si tienen alguna duda respecto a lo planteado, algún reparo, alguna observación. Como les digo, es harta información, traté de hacer lo más sintético posible, pero eso, ahí abro palabras. Si no hay palabras, la idea es pasar ya a lo más didáctico. Aquí vamos a dejarles una tarea. Así que eso, ahí quedo atento. Igual, como, bueno, si no hay ninguna otra palabra, resaltar, yo creo, desde nuestra calidad como activistas, si nos podemos catalogar de esta manera, igual es súper importante como resaltar que en realidad como la institucionalidad o las leyes ambientales que nos acogen o que en realidad pretendiesen proteger los territorios, el medio ambiente, viene desde la presión social, ¿ya? No es que exista, bueno, a propósito también de que hay algunas exigencias de pronto por tratados de libre comercio, ¿cierto? De que buscan por lo general también unificar ideas a nivel internacional. Lo que tenemos como institución es efectivamente trabajo de los movimientos sociales, del movimiento socioambiental, donde existen hitos paralelamente a la creación de la institucionalidad que ahora nos acoge. No es suficiente para nada, de hecho, siendo parte también como de estos movimientos ambientales, siempre carecemos en realidad de herramientas institucionales para poder hacer frente, entendiendo de que esta institucionalidad responde un poco
a la producción, ¿cierto? A las empresas por sobre el cuidado del medio ambiente. Y ese es un paradigma, una lógica política de la cual también tenemos que ser autocríticos y críticos también frente a la realidad que nos presentamos actualmente. Solamente esa reflexión, mencionar que el movimiento social es el que da fuerza un poco también a exigir un poco el cuidado ecológico, siempre se puede hacer algo más, ¿no? Y creo que también la presión de los movimientos más grandes, como Alto Maipo, ¿cierto? Que en realidad es conocido a nivel nacional, siempre es respaldado por la ciudadanía, porque en realidad el cuidado de los territorios, muchas veces la gente no necesariamente defiende el medio ambiente, sino que defiende su territorio de donde habita también. Entonces también los movimientos ambientales, ecologistas, se visualizan también como territoriales porque defendemos también la tierra donde nos ven vivir también. Eso, no sé si alguien más quisiese hacer mención de lo que Omar expuso. Si no es así, vamos a avanzar a otro punto en realidad para ir concluyendo un poquito. Cortito, se me ocurrió una idea. Sí. Dale. ¿Me escuchas? Sí. Sí, que quería a propósito, bueno, de esta historia que me encantó. También había un acercamiento en los últimos años de la academia, que no se puede no mencionar, porque antes la academia estaba como súper enclaustrada en su universidad, en sus laboratorios o qué sé yo, y en los últimos años incluso como de ordenanza, no es ordenanza la palabra, pero institucionalmente como mandato más bien de la academia universitaria o de investigaciones ya privadas, todo universitarias, tienen el mandato ya de vincularse con la comunidad y eso ha sido súper bueno para que la comunidad y las personas, así como nosotros, así como, también tengamos un argumento técnico para poder tomar decisiones o opinar, por último, en que una cosa nos conviene o no nos conviene. Y ha enriquecido mucho a mí entender esa vinculación que se ha logrado estos últimos, no sé, 10, 20 años puede ser, de este acercamiento, de esta aproximación, que para mi gusto tiene mucho valor para tomar decisiones bien informadas, que a veces yo soy como medio apasionada y exagero un poco y me doy cuenta que de repente a veces pasa también, veo en los demás, veo en mí, que a veces no corten este árbol y en realidad podría haber una razón técnica, qué sé yo, que es interesante, que es importante, no es solo interesante, sino que conocer también. Así que esa aproximación me parece súper buena. Lo digo también por una especie de ninguneo que ha habido en algunas oportunidades acerca de la ciencia. Creo que la ciencia ha sido un aporte al margen, o sea, sin hacer el juicio de se usa para bien o se usa para mal, pero cuando se usa para bien el conocimiento, creo que es uno de los pilares, no estoy diciendo que como el único, para poder fundamentar y incluso todo esto ambientalista, que alguien podría decir que es hipiento, tiene fundamento científico y ese valor lo quería consignar. Gracias Tati. El César estaba levantando la mano. Oye, antes de dar la palabra a César, le damos la bienvenida también a Claudia Arcos, que se acaba de conectar. La Clau. Así que eso. Hola, felicitaciones. Disculpen que haya ingresado tan tarde, pero estaba No te en una preocupes. reunión. Todo está siendo grabado, así que después enviamos el video con el registro y quedan al día. Gracias. Bacán. El César tenía pregunta. Dale, César. Hola, ¿se escucha? Sí. No, también que ahí lo que comentaba Tatiana abre un flanco bien interesante, que como ella planteaba, que es el rol de la academia. Bueno, el rol de la academia no es neutro, y también tenemos el otro lado, ¿no? En donde tenemos claros ejemplos que incluso premios nacionales de ciencias se han visto implicados en procesos de arrepentimiento público en función de su rol que han tenido para solucionar, comillas, problemas de las empresas en los territorios y que son llamados a resolver esos problemas. Parte del mundo académico tiene una dimensión en las universidades y también tiene una dimensión en sus consultoras privadas. Entonces, el mundo de la academia no es neutro, hay de las dos cosas. Lo que dice Tatiana es relevante, hay parte de la academia que tiene un rol más militante dentro de ciertos territorios,
como también hay un rol histórico por parte de la academia de validar ciertos proyectos en distintos puntos, sobre todo los más jugosos económicamente. Hay también otro elemento ahí, otro flanco que hable el comentario de Tatiana, tiene que ver con el rol de las ONGs, que es un poco, creo yo, derivada también del ejercicio que ustedes nos invitan a hacer. Hay muchas ONGs que también tienen capacidad profesional en los territorios. O sea, el conocimiento científico, técnico, no está alojado solamente en la academia universitaria, sino que también está repartido, enhorabuena, en ONGs de base que tienen equipos profesionales que también hacen observaciones específicas a proyectos y logran mitigar en parte, o muchas veces también detener, estos procesos cuando están reñidos con la ambientalidad o la naturaleza. Entonces ahí creo importante reconocer que hay un abanico y un amplio espectro de matices con respecto a esto, y creo relevante también de que destacar que la ciencia no es neutra en función de que es ejercido por ser humano. Sí, ahí un poco quizás volviendo al tema de los conceptos, hablábamos el otro día de la tecnocracia, como el concepto justamente de que del tema de los expertos, ¿cierto? Que la democracia de los expertos o el sistema político de los expertos, ¿cierto? Que es como que se escudan en esta neutralidad, pero finalmente estas tomas de decisiones basadas en datos, a veces sabemos que, como bien decías tú, finalmente tienen por detrás alguna u otra intención política. Entonces, es siempre importante, por eso la crítica a la tecnocracia va en esa línea, ¿no? De que es una careta para esconder algo que hay un interés económico, político, ¿cierto? Que siempre es importante señalar y claro, yo adquiero totalmente lo que dices tú, no es neutral nunca. María Isabel. Sí, bueno, yo igual quería decir algunas cosas, no sé si están relacionadas, igual en otro sentido sí. Pero de lo mismo que decían, como del concepto de la tecnocracia y de cómo estos capitalistas igual se han ido tomando ciertas ideas para institucionalizarlas y usarlas a su favor, como dices tú, siempre en un sesgo de que todo es neutral, como lo son los expertos. Y que al final ellos han hecho esos expertos, lo han construido para sus propios fines y objetivos y olvidándose totalmente de todo el mundo. Y también un poco como sintetizando igual y dando un poco mi opinión de que actualmente creo que es súper, no sé, como válido y bacán y riesgoso realmente lo que hacen los activistas medioambientales, porque es una práctica que es muy perseguida realmente. De hecho, sí, creo que alguna vez leí en algún lado que Latinoamérica es en donde más se matan activistas medioambientales. Y bueno, pensando por ejemplo en lo que pasó en 2019 con este presidente Puchuncaví Quintero, que cuando Puchuncaví Quintero estaba tomando ahí la mano con los caleteros de aquí de Valpo, y después este personaje amaneció colgado su mochila en un árbol y que se había suicidado con una carta y cuestiones, es brígido. Y bueno, nada más que nada dar mi opinión, y creo que es realmente peligroso y riesgoso hacerlo, y que por todo esto que dicen ustedes igual del capitalismo y de bueno, en el tema del progreso y de cómo también la colonialidad ha dejado esto de destruir y hacerse paso como del dinero a partir de todos los recursos. Y bueno, eso más que nada porque es súper peligroso y hay que hacerlo y tener caleta conciencia igual. Y como hablan del apoyo también de las sociedades, del pueblo, de la gente de las ciudades, y que esto solo se ha sacado adelante con la presión social, como todas las cosas realmente que se han hecho así en temas de educación, vivienda, salud, realmente siempre ha sido en base a la presión social, porque a nadie se le ocurre darle cosas gratis a la gente. Son, bueno, así esos personajes. Bueno, eso era mi comentario más que nada. Gracias. Gracias, María Isabel. Sí, gracias. ¿Alguien quisiese tomar la palabra, la última palabrita, como para avanzar? ¿No? ¿Avancemos o no? Ya, genial.
Bueno, a propósito de como la historia como de la institucionalidad acá en Chile en relación al medio ambiente, siempre es fundamental y en realidad el objetivo también de este taller es entregar o en realidad visibilizar los procesos que por lo general el movimiento medioambiental tiene como recurso para poder comenzar como, con su activismo, ¿no? Uno de esos es, claro, la movilización, ¿cierto? En la calle y cuánta cosa, pero también es importante que sepamos los recursos, las herramientas que tenemos en términos institucionales. Omar había mencionado la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que no es, el servicio no es una... no tiene aspectos vinculantes con los territorios o con los habitantes de los territorios afectados, ¿ya? Pero sí abre un proceso para las observaciones y para abrir el proceso como de disputa a nivel institucional. Servicio de Evaluación Ambiental, que todas y todos deberíamos ya saberlo dentro también del concepto institucional. Vamos a compartir pantalla para poder mostrarles, ¿ya? La página del SEA. Pero no sé si todos conocen, han escuchado el SEA, se han metido a la página, ¿alguno aquí de los presentes? No, por lo menos yo. No la cachaba o no la conocía. Quizás para retomarlo, porque lo dije muy a la rápida, pero el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿qué es? Porque también como que podemos hablar de él, pero no entender muy bien qué significa. En el fondo, en el SEA tiene oficinas en cada región de Chile. Se encuentra alojado como... O sea, es distinto de la Ceremi, son organismos desconcentrados. Y como tal, en el Servicio de Evaluación Ambiental es donde llegan todos los proyectos que cumplen con cierta tipología de proyectos de sector económico y que cumplan ciertos impactos a ciertos criterios. Todo esto está en la ley 19.300, que en el fondo pone los filtros de qué es lo que entra y qué es lo que no entra por este sistema. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que entra y qué es lo que no entra? Pueden ser proyectos mineros, por ejemplo, proyectos de grandes acueductos, proyectos termoeléctricos, ¿cierto? En el fondo se hace un filtro respecto de qué es lo que, por ejemplo, respecto del tamaño de estos proyectos. Si un proyecto rebasa cierta dimensión, tiene que someterse a este sistema. ¿Y qué es lo que se le solicita? Que haga una línea de base, es decir, que donde quiere instalarse, estudie todo desde temas de clima, temas de biota, temas de fauna, temas de geología, arqueología, si va a pasar a llevar a una comunidad, si va a contaminar, ¿cierto?, la atmósfera, en los suelos, ¿cierto? Entonces, en función de eso es que este sistema va recopilando la información que una empresa va subiendo. Digamos, este sistema lo que tiene de bueno es que es bastante transparente en ese sentido. O sea, todo queda acá. Bueno, puede haber sido que, como decía César, alguna consultora o algún grupo científico le hizo el trabajo a una empresa y le disminuyó, no sé, los impactos. Puede ser, que no lo sabemos, pero por lo menos queda la información que puede servir de insumo también para todos los activistas y del territorio, quizás para hacer contrapropuestas o contravisiones, pero hay bases de datos bien interesantes. Bueno, en definitiva, entonces, lo que busca aquí es tratar de evaluar cuáles son los valores ambientales que tiene un territorio donde se quiere instalar un proyecto, y la empresa lo que tiene que ir haciendo es como ir mitigando, es decir, ya, este proyecto va a generar tanto material particulado, es decir, contaminación en el aire, y lo que va a hacer la empresa para como mitigar eso o someterlo es que va a mejorar los filtros de esa calidad. O no sé, el territorio donde se va a instalar ya tiene una cantidad de contaminantes, entonces, no sé, por ejemplo, lo que se propuso para el Limache, para la termoeléctrica de los Rulos, no sé si lo conocen, es que para disminuir la cantidad de material iba como a financiar cambiar todos los hornos
de los panaderos por hornos eléctricos, en vez de hornos de carbón, por ejemplo. Cosas así son las que se puede proponer esto para mejorar como la salud del territorio. Bueno, en fin, como para simplemente ya sintetizar este tema del SEA, entonces los proyectos de la empresa van pasando por distintos filtros, ¿cierto? Hasta que llega un punto donde este sistema, que es sistema técnico, dice ya, se recomienda aprobar este proyecto o se recomienda rechazarlo. Y eso finalmente pasa a una comisión de políticos. Y los políticos finalmente son los que deciden si el proyecto se aprueba o no. Pero lo interesante de este sistema es que por lo menos todo va quedando en un repositorio. Entonces, ya, aquí la idea, nosotros les queremos dar una tarea a ustedes. Es que se metan a la página, pónganse en buscar, bueno, en búsqueda avanzada mejor. No, en la otra mejor para que no sea muy difícil. No, sí, es que la idea es que busquen algún proyecto en su territorio. No sé si se ve esto que dice Sistema de Impacto Ambiental, proyectos por comuna. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya, por ejemplo, vamos a poner Illapel. Esto que hay algunos compañeros de Illapel. La idea es que ustedes se metan, ¿cierto? Ahí está, Illapel. Disculpa, Omar, pero yo estoy tratando de seguir acá, me perdí un poquito. Era en búsqueda avanzada. Sí. Sí, búsqueda avanzada. Y luego búsqueda por comuna. Proyectos por comuna. Búsqueda de Acá. proyecto. Ah, ya, búsqueda, perfecto. Gracias. Entonces, ahí métanse vamos a meternos a Illapel, ¿cierto? Lo ideal es meterse a los que están en admisión o en calificación, que en el fondo, porque ya los otros están ya andando prácticamente aprobados. Ya. Y aquí, por ejemplo, nos arrojan los proyectos que una empresa ingresó para, en este caso, ser evaluados ambientalmente. Por ejemplo, aquí tenemos Minera Los Pelambres, ¿cierto? Creo que conocemos. Conocido. Es bien conocido, ¿cierto? Minera Los Pelambres, me parece que es de Luxic. Vemos que la Minera Los Pelambres tiene un proyecto de adaptación operacional. Me imagino que eso corresponde a un mejoramiento de la mina. Aquí, entonces, uno se mete en el nombre del proyecto, uno se puede meter allá la ficha, en qué consiste, ¿cierto? Todavía está en proceso, ¿cierto? No está aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está entregando información al servicio ambiental para evaluar. Entonces, aquí estábamos en la solapa de acá que decía antecedentes generales. Si ustedes pinchan acá arriba que dice evaluación ambiental, se despliega, hay que esperar porque se demora, se despliega todo un menú de que es la trazabilidad del proyecto. Está un poco lento, ahí está. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pinchar aquí donde dice estudio de impacto ambiental, lo pinchan, y aquí aparece ya en el fondo como la línea base inicial que ellos entregaron, en el fondo con la información del proyecto. Es bastante interesante porque uno puede meterse aquí a resumen ejecutivo y se van descargando todos los archivos que la empresa ha ingresado. Incluso pueden descargar los mapas de dónde está incluido, por ejemplo, área de influencia. Podemos meternos y revisar los documentos donde habla de el lugar donde está emplazado, ¿cierto? Y cuál sería la eventual afectación en sus alrededores. Entonces, ¿cuál es la tarea finalmente? De que ustedes se puedan meter a la página, puedan buscar algún proyecto cercano en su localidad y que nos puedan traer algún tipo de información. Sí. Y idealmente que puedan hacer alguna observación, es decir, que se puedan meter a la página y participar ciudadanamente para decir este proyecto puede generar un perjuicio, por ejemplo, en la comunidad de Los Pelambres por algún aluvión, no sé. No hay que ser experto, sino que en el fondo hay que considerar de que esto en el fondo te va a afectar al día a día, o sea, te va a afectar a tu casa. Entonces, justamente la idea es vincular a la comunidad respecto a que estos proyectos, bueno, lamentablemente una observación no va a hacer que un proyecto se baje, que la empresa diga ya voy a dejar de llevar adelante este proyecto,
pero sí lo que nos permite es que después podemos pasar a una etapa de judicialización y de reclamo en tribunales. Entonces también se abre la posibilidad a otro tipo de proceso de impugnación. Hay unas manos levantadas, me parece que el Leo levanta la mano. Leonardo y María Isabel tienen su mano levantada. No sé quién primero. Leonardo. No, yo estoy de la vez pasada, por si acaso. Ya, se le había quedado la mano arriba a María Isabel. Y estuve viendo que sale la cosa del acueducto porque busqué en Limache. Vale, que está aprobado. Y ahí me pude meter. Voy a seguir leyendo. Genial. Bueno, la idea igual como de este ejercicio es como un poco entregarles como los recursos que podemos solidarizar, ¿no? Como, y que es bastante interesante porque ese es el respaldo o en realidad como el recurso o los insumos que tiene obligatoriamente que dar la empresa para comenzar el proceso de impacto ambiental o la aceptación o la admisibilidad, se dice. Tiene que estar toda la información de todo el proyecto, incluso también las lucas, ¿no? Las placas que también tienen para dicho proyecto. Entonces, como decía Lomar, el SEA tiene, a pesar de que tiene sus reparos, ¿cierto? Sí es un recurso para poder tener como toda la información en cuanto al proyecto. En nuestro caso, acá, con la termoeléctrica Los Rulos, tuvimos en realidad un proceso, tuvimos que meternos al SEA, tuvimos que hacer muchas observaciones, se hizo un proceso súper rápido, o en realidad súper largo y rápido, porque también habían compañeros que se movían en el SEA, pero no necesariamente la idea es que solamente las personas que tienen como cierto conocimiento técnico de un área ambiental puedan tener estos recursos. La idea es que también el SEA y todas estas páginas ambientales que puedan ser, tengan que ser de recursos ciudadanos, ¿no? Como en realidad que tenga, que todas y todos tengamos el mismo acceso o en realidad saber movernos de una manera u otra. Existen observaciones, por ejemplo, que se hacen, en nuestro caso se hicieron muchas observaciones, pero se hizo una campaña de observaciones, se hizo con compañeros, compañeras técnicos, con quienes se tuvieron que quemar las pestañas, ¿cierto? Ingresando cada una de esas observaciones, pero también hay otras observaciones que el vecino que iba a ponerse al lado de o que estaba al lado de la termoeléctrica hizo esas observaciones y muchas veces era admisible como no, pero la idea también es que todas y todos sepamos dónde dirigirnos eventualmente en un megaproyecto o en realidad la amenaza del megaproyecto. Como decía, en realidad el SEA también es como el primer paso, en realidad una de las primeras cosas que en realidad uno se hace, porque se pueden hacer, ¿cierto?, el movimiento social como dentro de los territorios y cuánta cosa en términos de educación, en términos también como informativos para las comunidades, pero no podemos dejar de lado también los conocimientos que tenemos que tener para que tampoco nos pase a llevar de quienes también son estos megaproyectos que tienen un buffet, ¿cierto?, de profesionales que les van a realizar esas mismas observaciones o van a contestar esas mismas observaciones. Ahora, también quizás para facilitar las cosas, en la página inicial, aquí donde dice participación ciudadana y consulta indígena, ustedes pueden meterse aquí a proyectos con participación ciudadana activa. También podría ser un ejercicio interesante. Y podríamos, por ejemplo, ya volvamos a Coquimbo, a la zona de los compañeros de IEPL. No hay proyectos con participación. Escucha. Pero por ejemplo pueden, lo que salía anteriormente, buscar por su comuna o quizás comunas aledañas, algún proyecto que esté, puede ser que no sé, o esté en calificación o esté o que ya esté aprobado, y si no encontramos, no se pueden hacer observaciones o no hay como algún proyecto interesante que ustedes vean en curso, por último que nos traigan el nombre o la existencia de alguna organización que esté haciendo algún tipo de campaña por ese proyecto. Eso es un poco la tarea que les queremos pedir, o que nos traigan la observación, o que nos traigan algún
el conocimiento respecto de alguna organización del territorio que esté haciendo alguna situación. Por ejemplo, voy a buscar aquí puse región de Valparaíso, y aquí que arrojó proyectos que están en la región. Por ejemplo, tenemos el puerto exterior San Antonio, y yo me puedo meter acá a presentar observación. Aquí con clave única uno se puede meter, y uno en el fondo escribe, revisando este proyecto, por ejemplo, veo que falta mayor detalle con la información de los, no sé, de los chungungos o de la biología marina. Y uno puede en el fondo dejar esa observación como un insumo en el fondo que se requiere más información para eso. Y también se pueden ver los calendarios, es decir, cuándo la empresa va a hacer una reunión abierta para que uno pueda ver cómo avanza. Y esas reuniones también son importantes porque se puede generar presión social, se puede algunas veces incluso arrinconar a las empresas. Pero ojo, ahí también estas participaciones no son vinculantes, ¿ya? Es solamente la exposición del megaproyecto, del proyecto que se quiere instalar, pero en realidad la opinión, en realidad las observaciones que se pueden dar de forma presencial no son vinculantes para que exista una presión en términos como de trámites, ¿ya? Así que la invitación ahí a todas y todos es que se puedan meter al SEA, porque en realidad ahí está como la totalidad de lo que podríamos saber mínimamente de cómo iniciar y cómo vincularnos, ¿ya? Muchas veces hay muchos y muchas que no están dentro como de organizaciones dentro de la movilización, pero siempre también es importante movilizarse de forma individual para poder ser parte de este movimiento, sea dentro de una organización como de forma natural, ¿ya? No sé si alguien más tiene una duda, alguna observación. Quiero decir una cosita breve Yo- y una pregunta. ¿Quién Dale. dijo? ¿Quién habló primero? O sea, ¿alguien más manifestó? ¿Quién más había levantado? Acá. Ya, Claudia, dale tú primero. Ya. Bueno, felicitarlos por supuesto por este taller. Me llena de felicidad y de orgullo, tengo que decirlo. Pero también quiero decirles que dentro de las estrategias a veces son más fáciles de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo, si yo fuera una señora dueña de casa, que también lo soy, una mamá, y que no tiene idea con respecto a ciertos temas, también se puede buscar, por ejemplo, ¿cómo se llama? En las mismas páginas de transparencia de otros proyectos, observaciones que se han hecho a un acueducto, o observaciones que se han hecho a una termoeléctrica, o a un tendido eléctrico, o a una hidroeléctrica, y uno de ahí puede sacar buenas ideas. A veces no es tan necesario hacerlo todo sola. Hay otros de nosotros antes y mucho antes que nosotros que ya hicieron y iniciaron este proceso. Y desde ahí uno puede tener una idea. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que en LT Cardones Polpaico, en el trayecto, en los Vilos, habían hecho una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, por decir algo. Y la leímos y nos dimos cuenta que ellos ganaron por un tipo de suculenta. Después googleamos qué tipo de suculenta era y después miramos qué tipo de plantas podrían servirnos a nosotros para atajar los proyectos. ¿Me explico? No sé si lo estoy haciendo muy engorroso, sino que lo que yo me refiero es que a veces no tenemos que ser botánicos, sino que a veces basta también intrusiar dentro de todas las páginas que han hecho otros en los proyectos para defenderse. Y ahí podemos ganar una cantidad enorme de tiempo, de recursos, de dineros y todo lo demás. Y por último, también entender que a veces va a resultar y a veces no va a resultar. Y siempre es mejor intentarlo. Eso. Gracias, Claudia. Gracias, Sí, Clau. súper bien, porque claro, por ejemplo, aquí yo me metí a la Central Los Rulos, que es el proyecto que estaba en nuestro territorio, que quería contaminar nuestro valle y que felizmente se cayó, ¿cierto? Estamos muy contentos por eso. Y ustedes pueden meterse a la ficha de Los Rulos, a la parte donde dice evaluación ambiental, y ver aquí donde dice participación ciudadana. Entonces uno se mete y pongamos que en Illapel, ojalá nunca sea así, hay un proyecto de termoeléctrica a gas natural con ciclo combinado. Ustedes pueden meterse acá y meterse a las observaciones que hizo Adela Jiménez, Alejandra Domínguez, Sonia, Karen, ¿cierto? Aquí hay gente natural
que ingresó observaciones y si ustedes están en ese periodo pueden meterse y ver la observación que hizo la persona en su momento que ingresó en papel. Entonces, claro, lo que decía Claudia en este caso es que uno puede en el fondo nutrirse de lo que está acá en esta página y por eso, bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene muchos déficits porque finalmente no es vinculante, como decía Sadi, pero por lo menos ya hay una compilación de información que es bastante interesante y relevante que hay que echarle mano. Lamentablemente quizá no se sabe manejar estos sistemas, pero la idea de este taller justamente es entregarle este conocimiento colectivo que hemos ido recopilando como activistas. Eso, Isra. Sí, bueno, yo quería primero que todo agradecer nuevamente la sesión que hemos tenido hoy día, igual que la anterior, ha estado súper buena en términos de síntesis, de planteamiento, de las dinámicas, de las herramientas que nos están aportando. Esta está súper buena, esta página, yo no la conocía. Creo que lo primero que voy a hacer es empezar a explorarla para ver cómo trabajarla, digamos, en los objetivos de formación ciudadana y los contenidos de desarrollo regional y sustentable y sostenible en mis clases de historia. Ya, me llevo de tarea a revisar entonces aquí algunas que estuve viendo en la zona Villa Alemana. Tengo una planta fotovoltaica, Limachino se llama, Sí. está en proceso, así que la voy a revisar a fondo. Y quería hacer una pregunta y también, bueno, dos preguntas. Una que tiene que ver con esto y que es, ¿cuál es digamos, por qué hay algunos proyectos que tienen esto de la participación ciudadana activa y otros que no? Ya, si una etapa del proceso en general, o sea, alguna cuestión técnica que en algunos casos lo impida y en otros sea como obligatorio tenerlo. Y la otra pregunta es, bueno, redondear un poquito la tarea con el objetivo, digamos, bien concreto para ver cómo vamos a usar esto la próxima semana, si es que vamos a tener un espacio en que vamos a poder exponer cada una lo que lo que logramos explorar, digamos. Y también no sé si podemos hacer ahí un énfasis también, quizás más pedagógico, en tratar de darle una reflexión sobre el impacto, digamos, en la vida cotidiana de estos proyectos, tratar aunque sea como de imaginarlo, para poder problematizarlo acá. Esas son mis preguntas. Lo primero me parece que era por la participación ciudadana. Sí, justamente la PAC está acotada a tiempos muy escasos. Es bastante lamentable, son 60 días en cierta parte del proyecto donde se hace participación ciudadana, que es como cuando la empresa ingresa al proyecto. De ahí son 60 días donde la empresa tiene que hacer distintas reuniones en localidades que están en el área de influencia directa del proyecto. Y eso en el fondo al final pasa súper rápido, como la posibilidad de ir a las reuniones y después meter la observación. Nosotros hemos estado corriendo para ingresar observaciones, como en los últimos días de plazo, y después de que se hace el proceso de participación, ya se cierra y son los organismos, por ejemplo, públicos, como, no sé, DGA, Ministerio de Vivienda, si es que hay, por ejemplo, un asentamiento, los que empiezan a hacer como la iteración con el proyecto. Entonces, efectivamente, es súper acotado finalmente, pero por eso la idea es que ustedes conozcan de que existen estos portales justamente para entrar en conocimiento de lo que se puede hacer y que en el fondo entiendan de que, claro, o sea, todavía está muy restringido el tema, pero que nos puede servir para tomar como el conocimiento colectivo de otras participaciones, de otras observaciones. Y lo otro, la otra consulta era El segundo punto era la dinámica que vamos a tener en el próximo módulo. Sí, la idea es que cada uno tenga presente, se dé el tiempo en la semanita para ver esta página, el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, pudiese ver algún conflicto medioambiental que esté ingresado de pronto en su territorio o territorios colindantes, y nos puedan mencionar qué es lo que encontraron, si es que les llamó la atención algo en cuanto a las observaciones, si es que lo consideran irregular o no, si es que tienen dudas si es irregular o no, también ahí nos pudiésemos guiarlo dentro de los conocimientos que tenemos.
Y la idea es que, claro, la idea de este espacio también es que no sea de forma como obligatoria hablar uno por uno, pero sí la idea es que todas y todos puedan estar atentos a las tareas para que podamos también tener una conversación y que la finalidad, uno de los objetivos, claramente es de que el conocimiento sea colectivo, ¿ya? Así que en realidad el recurso que podamos tener nosotros acá, pudiésemos entregarlo a otro movimiento de resistencia, ¿cierto? De que si tienen dudas de cómo empezar a actuar, claramente nosotros estamos en total disposición, la solidaridad siempre es importante. Eso, y dentro como de la discusión o de la exposición, ir viendo también el proceso que pudiese seguir también eventualmente, ¿ya? Eso, Isra. Súper, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos cerrando ahí, ¿no? Dejé ahí en el chat mi WhatsApp porque hay un grupo que yo armé con los teléfonos que llegaron cuando se inscribieron, pero no todos estaban bien al parecer. Entonces, si que no están en el grupo, pueden ahí mandarme un mensajito para yo agregarles y eso, para hacer más fluido el tema, quizás ir dejando el resumen de las tareitas que nos vayamos dando. Y también, bueno, tanto por el correo como por el grupo de WhatsApp, yo voy dejando el link del registro de las sesiones para que las puedan ver, puedan invitar a más personas. Me parece súper buena la asistencia que ha habido hoy día. Vamos para arribita, así que súper bien. Eso, nada más que agradecerle a la Sadi y a Lomar y a todos ustedes por estar acá y para nosotros como librería es súper bueno poder estar haciendo un aporte, generando estos espacios de encuentro, de discusión, de generar redes también, porque este tema socioambiental, como decía, alguien por ahí insinuaba, es muy importante esta idea de lo local, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar, ¿no es cierto? Actuando, pero también tejidos, ¿no es cierto? En red, coordinando y dándole a esto, digamos, una profundidad y tratando de generar este impacto positivo a nivel, digamos, más macro. Súper. Un último punto, hay una consulta porque nos están preguntando por bibliografía de este módulo. ¿Cómo se llamaba el de Historia del Medio Ambiente en América Latina? Sí, ese es de Ese de Luis Vitale, sí. 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 Y El Derecho a la Naturaleza también, que es un libro igual un poco más Eduardo Gudinas. Sí, un poco más conceptual, un poco más engorroso, pero se los recomiendo esos dos, por lo menos para estos módulos. Y el que había mencionado, no sé, Isra, si es que está en la librería, pero No está, lamentablemente no está. No, parece que un libro que recientemente no ha sido reeditado. Ya. Pero vamos a buscarlo, aunque sea a ver si lo encontramos en digital para socializarlo. ¿Ya? Yo respecto de lo... Ahí, bueno, les voy a dejar ahí, disculpa, les voy a dejarle ahí el link del taller donde está, digamos, me imagino que lo han visto, pero para recordarles que hay un link con la descripción y la bibliografía básica y complementaria para que la puedan ir sondeando también. ¿Ya? Bueno, ahí también le mandé por el correo un cupón de descuento, ¿verdad? Por si quieren adquirir algunos de los libros que están ahí en la librería para que los puedan tener con algún descuento, ¿ya? Para envío o para retiro. Por el grupo de WhatsApp pudiésemos recomendar los libros, sí. Los autores también, para que lo tengan en consideración. Yo quizás retomando la presentación, decirle que pues, busquen el de los bailes chinos, de Sabatini, que eso lo pueden buscar en internet. Es un paper de 8 páginas, como les decía. Bueno, la Constitución fallida, también un texto a recomendar, ¿cierto? Como un texto de estudio en este sentido, como la respuesta ambiental. Y nos sale aquí, pero es un libro del Le Monde Diplomatique que aparece como en el dossier, digamos, oficial, que es el mapa de conflictos socioambientales. Ahí se los podemos enviar también esos nombres como recomendación. Sí, y quizás yo pensaba en poder hacer quizás un instructivo chiquitito de cómo meterse a la página del SEA y quizás produciendo ese producto también pudiera enviarles como los links del texto que les dije. Eso. Con esos compromisos de entregarles todos estos recursos, vamos cerrando. Le agradecemos muchas gracias primero a Librería en el Blanco por este espacio de reunión colectiva, ¿cierto? A todos los asistentes que son como del norte hasta el sur, tenemos hasta Chiloé.
Muchas gracias por el interés y nos estamos viendo el próximo viernes, siempre a las 7. Esta vez, esta oportunidad fue un poco más tarde, a las 7:15, pero vamos a intentar que sea a las 7 el próximo viernes, ¿ya? Nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias a todos, a todas. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Ahí les dejé el Chao, link chao. del texto de los bailes chinos. Gracias. Chao. Gracias, Chao, chiquis. chao. Buenas noches. Descansen. Buen fin de. No sé cómo salir.